presentación y sin más dilación voy a proceder con la conferencia. En esta ocasión he decidido titularla Debatiendo sobre dioses, en honor a un libro escrito en inglés titulado Arguing About Gods, escrito por Graham Oppy, que es uno de los filósofos ateos más relevantes digamos actualmente, en la contemporaneidad. Y no solo eso, sino que probablemente sea uno de los más importantes pues, del último siglo y medio, o más brillante, o que más aportaciones ha realizado al campo, y es un libro, digamos, esencial en cuanto a que trata todo tipo de discusiones al respecto de lo que él llama diferentes tipos de dioses, ¿no? Es muy sistemático ese libro y he querido un poco darle el título a la conferencia pues haciendo esa referencia. ¿De qué va a tratar la conferencia? Porque yo vengo aquí al final un evento que trata sobre política, a hablar sobre la existencia de Dios. Pues principalmente porque el resto de conferencias que van a tener lugar a lo largo del día van a tratar sobre pues, cuestiones religiosas, pero en un sentido ya mucho más cercano a la política de lo que yo voy a tratar. Sin embargo, a mí me parece fundamental plantearse si esas cuestiones religiosas son verdad o son falsas. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Si imaginamos que estamos discutiendo acerca de la influencia del Islam en las sociedades occidentales, que es un tema pues, de bastante actualidad y es un tema político, a mí me parece relevante para determinar si esa influencia es negativa o es positiva, y para determinar en qué grado lo es o de qué forma puede serlo, si efectivamente el Islam es verdad o el Islam es falso. Otros ejemplos que podemos poner de guerras que puedan tener componentes religiosos, que también están a la orden del día. ¿Hasta qué punto podemos interpretar correctamente o comprensivamente esas guerras si no entendemos la cuestión religiosa que hay detrás y si no tenemos una idea más o menos clara, o por lo menos instruida, de si esas ideas realmente se corresponden con la realidad de las cosas o no? O sea, nuestro juicio moral acerca de una guerra de ese estilo puede variar en función de eso. O un ejemplo paradigmático sobre esto sería como la caza de brujas, por ejemplo, ¿no? Al final de la época medieval o al principio de la modernidad, cuando hablan de este tipo de cosas. Evidentemente, el juicio moral acerca de si quemar o no una bruja, que eso bueno, tiene unos componentes sociales alrededor de los que se estructura ese tipo de juicios, ese tipo de comunidades, va a variar en función de si creemos o no que hay brujas y si esas personas a las que se están juzgando efectivamente eran brujas o no lo eran. Eso no quiere decir, porque en el ejemplo que estoy poniendo, que necesariamente si esas personas son brujas esté bien quemarlas. O sea, no estoy argumentando eso. Simplemente que el juicio moral al respecto va a variar. Evidentemente, si son brujas, como mínimo no va a ser tan grave quemar las brujas, entendidos como que realmente están invocando a seres maléficos para hacer daño al mundo. Si eso fuera verdad, pues evidentemente dañar o castigar a ese tipo de personas, pues ya se puede discutir qué tipo de castigo sería apropiado, pero si eso fuera verdad, evidentemente merecerían un tipo de castigo. Pero claro, primero hay que establecer de forma previa si realmente hay un componente sobrenatural o no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, por todo este tipo de cuestiones, yo creo que es relevante pues, que empecemos este día de conferencias hablando de la cuestión filosófica previa al componente, digamos, social y político. La estructura de la conferencia, voy a empezar nombrando unos cuantos errores básicos, digamos, que tienen las personas habitualmente cuando discuten, ya sea personalmente, pues en una cafetería, tomando un café, entre amigos, familiares o en redes sociales, que tienen de forma popular errores básicos cuando se discute la idea de la existencia de Dios en concreto. Posteriormente voy a hablar sobre contextos dialécticos, es decir, las situaciones en las que se desarrollan este tipo de debates y cómo uno debe comportarse o no comportarse, o cómo debe atender o enfocar ese debate. Y posteriormente, que yo creo que igual para muchos de ustedes puede ser la parte más entretenida de la conferencia, voy a hablar de algunos argumentos tanto a favor de la existencia de Dios como
en contra de la misma. En este sentido, yo durante la conferencia no me voy a posicionar en cuanto a si alguno de estos argumentos funciona, en el sentido de que es sólido y está demostrando algo, tanto que Dios no existe como que sí lo hiciera. Simplemente los voy a plantear como de alguna forma para mostrarles cómo los filósofos contemporáneos hoy en día discuten este tipo de temas y qué tipo de respuestas hay a los argumentos, o cómo se pueden, digamos, discutir de forma seria o, digamos, rigurosa este tipo de asuntos, ¿no? Y así evitar, pues, en cuestiones que son de tanta trascendencia o que son tan fundamentales, pues evitar caer, pues, en ciertas banalidades que por ausencia de conocimiento formado sobre el tema, pues podemos todos caer. Luego, si quieren, en el turno de preguntas al final, pues sobre los argumentos que he estado hablando, me pueden preguntar si quieren qué pienso de ellos o lo que sea, o ya mis opiniones más personales, pero durante la conferencia en sí no me voy a posicionar en ese sentido. Entonces, hablando sobre errores básicos, yo supongo que en este tipo de discusiones muchas veces habrán escuchado, por ejemplo, a algún ateo decirle al teísta, decirle al creyente, al que cree en Dios, no, el que tiene la carga de la prueba, el que tiene que probar aquí algo eres tú. Yo no tengo como ateo que hacer absolutamente nada, porque no se puede probar un negativo, no se puede probar algo que no existe. Obviamente sí se puede probar algo que no existe. Yo puedo probar que 2 más 2 no es igual a 5, yo puedo probar que en esa silla de ahí no hay sentado un elefante, yo puedo probar que no existen los leprechauns, es decir, hay un montón de cosas que se pueden probar. Es decir, las matemáticas funcionan probando negativos en muchas situaciones. Las ciencias naturales continuamente lo que hacen es descartar hipótesis, es decir, probar que tal cosa no es así. Entonces, en principio es como una objeción bastante absurda a poco de que se lo mire. Algún error habitual que cometen, digamos, los del otro lado, los teístas, es cuando se les plantea algún tipo de problema del mal, y lo que comenta el teísta es, pues, que el ateo no tiene ningún derecho en formular ese problema del mal, porque al final el ateo no tiene forma de fundamentar el bien y el mal, y entonces, si él no cree en el bien y el mal, no tiene forma de presentar el argumento, sería como autocontradictorio o algo así. Esto es absurdo porque normalmente el problema del mal se plantea como un problema interno para el teísta. Es decir, no es que el ateo tenga que creer o dejar de creer en que existe el bien y el mal, sino simplemente que el teísta sí cree en Dios y que Dios es omnipotente y que Dios es perfectamente bueno, y a la vez cree que existe el bien y el mal. Entonces el problema que está diciendo el ateo lo tiene el teísta para explicar cómo compatibiliza la existencia de ese mal con la existencia de Dios. Pues esto también es un error, digamos, básico, que yo creo que en este tipo de discusiones pues no se debería cometer. Además, tampoco deberíamos presumir que el ateo no cree en el bien y el mal. Otra cosa es que en última instancia, desde el punto de vista del teísta, crea que no lo puede fundamentar, o que la fundamentación que tiene es errónea. Pero no hay nada en principio que diga que el ateo tenga que ser una especie de nihilista o subjetivista moral. El ateo perfectamente puede creer en el bien y el mal, porque al final ser ateo es simplemente creer que Dios no existe, no creer que no existe ni el bien, o creer que no existen otro tipo de cosas. Otro error habitual, tanto que lo puede cometer ambas partes, confundir evidencia con evidencia científica. Cuando se pide, por ejemplo, no, evidencia científica de que Dios existe. La ciencia, entendida en sentido moderno, lo que estudia es el mundo material, pero si ya estamos hablando de que estamos investigando una cuestión que por definición es inmaterial, pues evidentemente la ciencia no nos va a poder dar un descubrimiento tanto positivo como negativo de Dios. O sea, hay muchos tipos de evidencia que no necesariamente es evidencia científica. Además, se suele caer en el cientificismo, que es la visión de que solo la ciencia provee de conocimiento. Pero esta posición es incorrecta, porque que solo la ciencia provee de conocimiento no es una afirmación científica. Nadie en un laboratorio se ha puesto a mirar por el microscopio y ha dicho, mira, he encontrado que solo la ciencia produce conocimiento, o ha hecho ahí unas ecuaciones y las ecuaciones le dicen, solo estas ecuaciones producen conocimiento. No, el cientificismo es una posición filosófica y que además es autocontradictoria, que es errada. Entonces, pues si estamos tratando de una investigación que sea científica, pues el tipo de evidencias que vamos a buscar son científicas. Si estamos en una investigación moral, por ejemplo,
no necesariamente vamos a tener que buscar evidencias científicas, buscaremos evidencias de otro tipo. Entonces, pues al final esta confusión yo creo que es problemática y no veo por qué ni un teísta que diga, no, tal cosa, miras una partícula o miras una cosa así, demuestra la existencia de Dios, ni tampoco un ateo de, pues solo valen las evidencias científicas. El ateo perfectamente puede creer en otro tipo de evidencias que no son científicas sin necesidad de creer en Dios o en otras cosas, ¿no? Y luego así, pues otro error así básico habitual es cuando el ateo en este caso pues le dice al teísta, porque hay muchos argumentos al final que tratan de establecer pues que existe pues una primera causa, un primer motor, es decir, un ser que mueve pero no se mueve, un ser que causa pero es incausado y demás, y está la típica pregunta de, pero si todo tiene una causa, ¿qué es lo que causa Dios? Como si fuera una especie de refutación magistral y tal. Es como si desde, como mínimo desde los griegos hasta el día de hoy, han habido miles de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad reflexionando y argumentando sobre el tema de Dios, yo creo que se habrían dado cuenta si esa refutación valiera para el tipo de argumentos que están presentando. Por ejemplo, argumentos así como el cosmológico Kalam, que le sonará porque es muy famoso, que habla de todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Ahí evidentemente esa pregunta no tiene sentido porque ninguna de las premisas es que todo comenzó a existir. Lo que se está diciendo que todo tenga una causa, lo que se está diciendo es que aquellas cosas que comenzaron a existir las tienen, pero como Dios en este caso no habría comenzado a existir en ningún momento del tiempo, pues no sufriría ese problema, es decir, sería completamente inmune a la pregunta que se está formulando como una especie de ridiculización de ese tipo de argumentos. Entonces, pues pueden haber muchas objeciones muy interesantes y muy inteligentes, pero no creo que precisamente esta sea una de ellas. Entonces, bueno, este tipo de errores básicos, que hay muchos más, pero tampoco voy a empezar aquí a discutirlos todos, simplemente como una muestra de pues, que este tipo de cosas tan comunes o tan banales, pues realmente yo creo desde mi punto de vista que una persona que sea como mínimo humilde intelectualmente debería de dejar fuera pues, de este tipo de discusiones porque son prácticamente vulgaridades que cualquier persona que lea mínimamente sobre el tema se va a dar cuenta de que no debe emplear ese tipo de argumentaciones. Y sobre argumentaciones voy a hablar en esta segunda parte, que es sobre contextos dialécticos. Un contexto dialéctico es aquella situación en la que se establece un debate intelectual, es decir, donde un grupo de dos o más personas tratan de encontrar la verdad sobre un determinado asunto. Entonces, para empezar, una de las cosas muy importantes en un contexto dialéctico es que los términos de los que se está hablando estén claros, es decir, que cuando yo me esté refiriendo a A, la otra persona esté entendiendo lo mismo que yo por A, porque si no, no vamos a poder discutir, vamos a estar hablando cada uno por encima del otro. Esto lo pueden ver en cuestiones políticas, por ejemplo, cuando se discute la noción de capitalismo. Si la persona que tienes enfrente se está refiriendo a capitalismo por otra cosa, más vale pararse y primero establecer una definición común sobre la que trabajar, unos términos comunes, para luego poder proceder a tener una conversación fructífera, porque si no uno se va a estar refiriendo a una cosa completamente diferente al otro. Entonces, en este sentido, en filosofía de la religión normalmente se entiende que un teísta es aquella persona que afirma que Dios existe, un ateo es aquella persona que afirma que Dios no existe. Luego estaría un agnóstico. Un agnóstico es el que suspende el juicio, es decir, no cree ni una proposición ni la contraria. ¿Por qué puede ser agnóstico una persona? Puede ser un agnóstico por principio, es decir, porque no cree que intelectualmente podamos ser capaces de probar cosas semejantes, ni tanto a favor como en contra, y por lo tanto es mejor, como no se puede demostrar, pues mantenerse agnóstico, o, que es más habitual entre los filósofos agnósticos, considerar que la evidencia, tanto a favor como en contra de la existencia de Dios, de alguna forma es relativamente pareja. Es decir, en ambos casos puede ser evidencia muy fuerte, sí, pero parecerían que son equiparables, o que son equitativas, o que son inconmensurables. Entonces, a pesar de que tengo evidencia hacia una cosa y hacia otra, pues simplemente me mantengo agnóstico en ese sentido, ¿no?
Luego está la cuestión de los argumentos. Yo creo que es interesante pararse a reflexionar para qué sirve un argumento, qué es un buen argumento, ¿no? Cuando estamos discutiendo con otras personas, sea sobre este tema o sobre cualquier otro. Al final, un argumento es una serie de premisas de las que se deriva una conclusión. Entonces, cuando yo le propongo un argumento a otra persona que tiene un punto de vista opuesto, si yo las premisas que le doy a esa persona, dada su teoría previa, dada su cosmovisión previa, ya las rechaza, ya rechaza alguna de esas premisas, el debate va a irse a otro nivel, es decir, yo voy a tener que dar otro argumento para que esa persona acepte la premisa que no acepta. O sea, ya pasamos del argumento primero, del tema, digamos, de primer orden que queríamos tratar, a tener que hablar de un segundo orden. Entonces, un argumento bueno será aquel que es dialécticamente eficaz, es decir, que sea capaz de hacer al oponente, a la persona con un punto de vista diferente al de uno, replantearse sus puntos de vista. Esto normalmente funciona con una reducción al absurdo. Es decir, si yo a cualquiera de ustedes les doy un argumento en el que ya aceptan de antemano, o sea, de todas las premisas, y sin embargo, lógicamente se deriva una conclusión que no han aceptado previamente, una conclusión que en principio consideraban que quedaba fuera de vuestra teoría, ahí eso os va a obligar a replantearos vuestra teoría, porque tenéis o bien que aceptar la conclusión o bien rechazar alguna de las premisas. Es decir, ese argumento será bueno porque será eficaz dialécticamente, es decir, a la otra persona le hará replantearse lo que cree o deja de creer sobre la realidad, ya sea, de nuevo, aceptando la conclusión o bien rechazando alguna de las creencias en forma de premisas que previamente ya tenía. Entonces, en este sentido, yo creo que cuanto más débiles sean las premisas del argumento, mejor. ¿Débiles en qué sentido? Débiles que sean aceptados por un mayor número de puntos de vista. Porque ese argumento tendrá mayor capacidad para convencer a mayor número de personas. Porque al final, independientemente de que el argumento sea sólido, es decir, de que efectivamente sea verdad, para lo que se utilizan los argumentos es para discutir entre seres humanos, normalmente, ¿no? Los argumentos se discuten en un contexto dialéctico. No es una cuestión únicamente de un monólogo interno propio. Es más, incluso en un monólogo interno propio, nosotros vamos a argumentar con nosotros mismos de esa misma forma. Y si cambiamos de idea, simplemente reflexionando nosotros mismos, va a ser así. Porque nos damos cuenta de que algunas de nuestras premisas nos llevan a conclusiones que no aceptábamos antes, y eso va a hacernos, pues, replantearnos nuestra forma de pensar. También, a la hora de discutir, en este caso, argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios, hay que tener en cuenta que no existe, por ejemplo, un argumento ontológico, o no existe un argumento Kalam, del que hablábamos antes, o no existe un argumento del mal, un problema del mal. Existen multitud de problemas del mal diferentes, que partirán de premisas distintas, existirán un montón de Kalam diferentes, es decir, que comparten una especie de esencia, o que tratan de llegar al mismo punto, se estructuran de forma parecida, pero al final cada argumento que te proponga la otra persona tienes que estudiarlo o analizarlo para poder responder en los términos en los que se está presentando. No es porque, vale, yo he descubierto que esta premisa de este argumento Kalam no se sostiene por tal cosa, pero eso no significa que todos los argumentos Kalam vayan a necesitar de esa premisa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que cuando a lo largo de la conferencia después, por ejemplo, yo estoy hablando del argumento del ajuste fino, estoy hablando de una versión específica del argumento del ajuste fino, y hay otras muchas formas de plantearlo, ¿no? O sea, hay una literatura extensa en ese sentido. Y luego también, a la hora de discutir, es muy importante tener en cuenta lo que se llaman virtudes epistémicas. Es decir, cuando nosotros nos planteamos un debate, tenemos que evitar, por ejemplo, debería ser obvio, hacer muñecos de paja de la posición del contrario. ¿Qué es un muñeco de paja? Pues expresar la posición del otro de forma tergiversada, de forma peor de como el otro la está realizando. No solo deberíamos tratar de entender el argumento del oponente en sus términos, sino que también deberíamos, incluso, o sea, para ser virtuosos epistémicamente, tratar de responder a la versión más fuerte que se nos ocurra del argumento del otro. Es decir, a lo que tendríamos que aspirar es a mejorar el argumento contrario para poner a prueba nuestras ideas, no a
ponerlo de la forma más simplista o más tonta posible para poder refutarlo con facilidad y creernos que somos muy inteligentes y que tenemos la verdad absoluta sobre las cosas. Luego también en ese sentido la humildad es muy importante. Si no entendemos cuál es la cosmovisión del otro, a dónde está queriendo llegar, es mejor, en el caso de que sea una lectura, leerlo con detenimiento, tratar de entender exactamente a qué se está refiriendo. Si es una persona que tenemos delante, pues preguntarle, oye, ¿a esto te estás refiriendo por esta cosa? Tratar de entender realmente cuál es la visión del otro y no creer que nosotros ya de antemano conocemos pues lo que piensa todo el mundo y estamos en las cabezas de los demás. Porque que yo sepa, yo no tengo acceso a los estados mentales de ninguno de ustedes, ¿no? Entonces, este tipo de virtudes, evitar el comportamiento, digamos, agresivo cuando estamos en una tratando de buscar la verdad, lo que deberíamos hacer es ayudarnos y acompañarnos los unos a los otros. Es decir, independientemente de que yo te acabe convenciendo, de que el otro me acabe convenciendo a mí, deberíamos poder aprender el uno del otro y compartir herramientas sobre el estudio de las cosas. Es decir, la búsqueda de la verdad es una búsqueda en comunidad, no es una búsqueda solitaria. Al final todos pensamos sobre hombros de gigantes, no hemos llegado aquí hoy, estamos inventando el mundo. Prácticamente de todas las ideas de las que estamos hablando, tanto en esta conferencia como en todas las que vamos a escuchar este fin de semana, son ideas sobre las que el ser humano lleva reflexionando durante milenios. Entonces conviene tener eso en cuenta a la hora de creerse que uno es de alguna forma pues infalible. Y luego, antes de pasar ya al tema de los argumentos a favor y en contra, yo quería hablaros de 4 metodologías diferentes que se utilizan para investigar y para debatir sobre este tipo de temas, ¿de acuerdo? El primero de ellos, quizás el más habitual o por lo menos el más fácil de entender, es simplemente yo creo en Dios o yo creo que Dios no existe y yo voy a tratar de elaborar un argumento a fin de probar esa proposición. Es decir, yo voy a tratar de elaborar el mejor argumento posible, el que creo que va a tener que aceptar mayor número de personas o el que tenga una serie de premisas pues, más interesantes para tratar de probar la conclusión final. Otro método de investigación, pues por ejemplo el método que seguían los escolásticos, por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás no se planteaba voy a probar la existencia de Dios y simplemente voy a construir un argumento para probarla. Santo Tomás simplemente estaba haciendo metafísica, él estaba investigando cuál era la estructura última de la realidad y en determinado momento llegaba a la conclusión de que Dios existía y simplemente seguía reflexionando. Es decir, no era el objetivo principal demostrar que Dios existe, el objetivo principal era descubrir cómo es el mundo y dentro de todo eso, eso era una conclusión como cualquier otra, es decir, no era el foco de razonamiento, sino el foco simplemente era el estudio de la metafísica. Otro método, podría ser en cuanto a qué hipótesis, un método de comparación de hipótesis, es decir, plantear el ateísmo y el teísmo como hipótesis, recopilar toda la evidencia disponible. ¿Qué puede ser toda esa evidencia? Pues, por ejemplo, la existencia de seres contingentes que podrían no existir, la existencia de ajuste fino, la existencia de conocimiento moral, la existencia del mal, la existencia de personas que quieren creer en Dios pero aún así no consiguen creer, la distribución geográfica de la creencia religiosa que muchos ateos utilizan como evidencia en contra, y de recopilar tanto toda la evidencia como a favor y en contra y luego pues hacer una comparación de ambas hipótesis, que actualmente en la actualidad los filósofos suelen hacerlo en términos de probabilidad bayesiana, pero hay otras formas de hacerlo y básicamente sería otra de las metodologías. Y por último, la cuarta metodología sería la comparación de teorías completas, es decir, yo presento una cosmovisión completa frente a otra y lo que voy a valorar son las virtudes epistémicas de ambas teorías. Por ejemplo, lo simple que sea esa teoría, por ejemplo, la cantidad de entidades ontológicas que esa teoría está afirmando, la potencia explicativa que tiene esa teoría, es decir, cuánto puede explicar o cuántos hechos brutos permanecen en la teoría sin explicación, etcétera, etcétera. Entonces también se podría hacer, pues eso, escoger dos cosmovisiones, en este caso no tendría por qué circunscribirse al hecho del teísmo-ateísmo, sino en cualquier ámbito, ¿no?, filosófico,
y comparar las teorías completas en cuanto a este tipo de virtudes epistémicas. Entonces, bueno, ya habiendo concluido esta parte, me voy a centrar primero en dos argumentos que tratan de demostrar el ateísmo, que son contrarios a la posición teísta. Voy a discutirlos, eso significa que voy a dar una versión de estos argumentos y voy a realizar algunas réplicas y contrarréplicas al mismo. Esto no significa que estas réplicas y contrarréplicas sean las únicas que haya, ni siquiera que sean los mejores que haya, pero simplemente para que tengan una idea de por dónde se puede encaminar ese tipo de discusión. En primer lugar, voy a hablar sobre lo que se llama el problema del conocimiento futuro. Este es un problema que plantean los ateos a los creyentes, a los teístas, en cuanto que parece haber un conflicto entre que Dios sea omnisciente y el libre albedrío. Es decir, que yo tenga capacidad, tal cual se plantea el problema, para obrar de una forma diferente, de que yo mañana actúe de una forma u otra. Sin embargo, Dios sabe perfectamente lo que yo voy a hacer mañana. Entonces, hay argumentos que tratan de determinar que ambas cosas son contradictorias y que por tanto el teísta tiene un problema. O bien tiene que dejar de creer en el libre albedrío, o bien tiene que dejar creer que Dios es omnisciente. Entonces, en última instancia, si estamos hablando de un concepto de Dios de las religiones monoteístas, si estamos hablando del Dios omni, es decir, con los atributos máximos de poder, conocimiento, bondad, etc., pues efectivamente supone un problema para la creencia en ese Dios tradicional. El argumento se puede plantear de la siguiente manera: si Dios existe, tiene conocimiento perfecto sobre el futuro. Si Dios tiene conocimiento perfecto sobre el futuro, Dios sabía mucho antes de que yo existiera que yo voy a levantar mi mano en este momento. Y no tengo poder para impedir eso. Es decir, yo no tengo poder para impedir que Dios sepa nada. Esa sería otra premisa. Hasta ahora las premisas no parecen controvertidas, es decir, que Dios, si Dios existe, que tiene conocimiento perfecto sobre el futuro, simplemente es por definición. Y luego que Dios sabría que yo voy a levantar ahora la mano, también se sigue de su omnisciencia y de su capacidad de saberlo todo. Y que yo no tengo poder para impedir que Dios sepa o deje de saber algo, pues debido a la omnipotencia de Dios, pues también parecería una premisa poco controvertida. Bueno, en última instancia el argumento, o sea, creo que pueden ver hacia dónde se encamina, o sea, con la conjunción de estas premisas llevaría a que yo no tendría poder para decidir si voy a subir o no la mano, porque Dios ya lo sabría con antelación, digamos, ¿no? Y evidentemente, o sea, todo lo que sepa Dios tiene que ser verdad. Dios no puede equivocarse precisamente por el tema de la omnisciencia. Entonces, bueno, espero que se haya entendido un poco la idea del argumento y voy a plantear pues algún tipo de respuesta que se le puede dar. Hay filósofos como William Lane Craig que a este tipo de argumento responde que Dios sabría todo lo que puedo hacer mañana. Es decir, que la omnisciencia de Dios no implicaría que Dios tenga el conocimiento de si voy a levantar o no la mano, simplemente que Dios tendría el conocimiento de todas las posibilidades. Y en el momento en que yo levante la mano, ese conocimiento se actualizaría y en ese momento Dios creería que levanto la mano. Es decir, parte de la idea de que el futuro no existe, que como el futuro no existe, no puede existir conocimiento sobre el futuro. Dios únicamente sabe las posibilidades de lo que va a ocurrir mañana, pero no puede saber lo que va a ocurrir porque no es real, no ha existido todavía. Esta sería como un intento de respuesta. ¿Qué podría responder el ateo en contra? Pues varias cosas. Primero, eso implicaría que Dios es temporal, lo cual es un atributo, una característica que en general la mayor parte de teístas querría rechazar. En este caso, William Lane Craig cree que Dios es temporal, por lo tanto, este contraargumento no le resulta problemático, pero para la mayor parte de teístas sí lo sería. Luego, el hecho de que el conocimiento sobre el futuro sea imposible,
parece una premisa bastante, como mínimo, muy polémica, porque parecería que yo sí tengo conocimiento de, pues, que aproximadamente dentro de 20 minutos, media hora voy a terminar de hablar. Es decir, yo sé que eso va a ocurrir, o yo sé que mañana va a salir el sol por la mañana. El punto de vista de esta objeción al argumento implicaría que realmente yo no tengo conocimiento sobre que el sol va a salir mañana por la mañana, lo cual parece muy contraintuitivo. Otro problema es que si Dios sabe todas las posibilidades de lo que va a ocurrir mañana, Dios también sabría con qué probabilidad tendría cada una de esas posibilidades, y por lo tanto sabría que una de ellas tiene una probabilidad de 1, es la que va a ocurrir. Por lo tanto, también sería como una réplica a esa objeción. ¿Qué otro tipo de réplica se podría dar al argumento inicial? Pues yo, por ejemplo, creo, en mi caso particular, que el argumento es correcto, pero que no es problemático porque el libre albedrío, podríamos decir, no consiste en poder hacer una cosa diferente. El libre albedrío yo creo que es un concepto básico, en el sentido de todos sabemos lo que es el libre albedrío. Lo que es complicado es establecer cuáles son las condiciones necesarias y suficientes. Un ejemplo de esto es el debate acerca del conocimiento en epistemología. Es decir, todo el mundo sabe lo que es el conocimiento y se tratan de buscar realmente después, de forma analítica, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes. Hasta el siglo XX, la mayor parte de filósofos consideró que una creencia verdadera, justificada, era conocimiento. Por ejemplo, que yo tenga un bolígrafo en la mano, yo creo que tengo el bolígrafo en la mano, está justificada porque yo lo observo mediante los sentidos y asumiendo que es verdadera. Entonces yo tendría conocimiento sobre el que tengo el bolígrafo en la mano. Sin embargo, llegó Gettier y estableció una serie de problemas a estas condiciones suficientes y necesarias para el conocimiento, y generó lo que se llaman casos Gettier, que son contraejemplos. Por ejemplo, miremos, yo voy a mi reloj de la cocina y digo, mira, son las 12. Ese reloj hasta ahora ha funcionado perfectamente, es decir, parecería que yo estoy justificado en creer lo que marca ese reloj. Estoy justificado en creer que ese reloj me está dando bien la hora porque hasta ahora, por inducción, digamos, siempre me la ha dado de forma acertada. Entonces yo tengo una creencia de que son las 12 y además son las 12, efectivamente, es verdad. Tengo una creencia verdadera justificada. Sin embargo, el reloj está estropeado y está dando las 12 por casualidad. ¿Realmente yo tengo conocimiento de que son las 12? Pues esta duda, digamos, que plantea acerca de este contraejemplo de lo que es conocimiento es este tipo de casos que estableció Gettier. Y yo lo que veo ahí es que realmente, si estamos cuestionando esa definición, es porque esa definición no es por principio, sino que realmente nosotros tenemos ya un conocimiento previo sobre lo que es el conocimiento, precisamente, y estamos después buscando formas de definirlo analíticamente, pero no es que no lo sepamos de antemano. Si no, el caso Gettier no afectaría, simplemente diríamos, no, pero por definición es creencia verdadera justificada. Si aceptamos el caso Gettier, es porque vemos que hay algo en nuestro concepto, digamos, básico de conocimiento que no encaja en ese tipo de casos, o que ese tipo de casos le sirve de contraejemplo. Pues con el libre albedrío yo creo que pasa lo mismo. Imaginemos que van a ser las elecciones americanas esta próxima semana. Y hay un científico loco que secuestra a fulano sin que se entere y le implanta un chip en la cabeza, ¿vale? Estamos imaginándonos este caso, y ese chip le permite controlar las decisiones de fulano, solo si el científico quiere. El científico quiere que fulano vote a Donald Trump. Entonces lo que va a hacer el científico es dejar a fulano que obre libremente. Es decir, el científico no va a intervenir, no va a pulsar el chip, a menos que en el momento en que vaya a votar, el tipo finalmente decida votar a Kamala. Si decide votar a Kamala, el científico va a intervenir y el tipo va a votar a Trump. Pero si el tipo simplemente por la información que tiene, por su ideología, por lo que sea, decide finalmente votar a Trump, el chip ese nunca se va a activar, el científico no va a intervenir en su comportamiento. Finalmente, esta persona decide votar a Trump.
Vale, este sería un contraejemplo a lo que comentábamos del libre albedrío, sobre capacidad de hacer diferentes acciones, de capacidad de haber hecho otra cosa. ¿Por qué? Porque esta persona que acaba de votar a Donald Trump no podría no haber votado a Donald Trump, pero yo creo que intuitivamente todos diríamos que lo ha hecho libremente, porque nadie ha intervenido en su decisión. Entonces, parecería ser que este contraejemplo refutaría esa definición de libre albedrío. Entonces, el libre albedrío pues consistiría en otra cosa. Quizás consistiría, por ejemplo, podemos definirlo como que actuamos en base a razones, por ejemplo. O sea, o que actuamos en base a lo que nuestra mente causa de forma básica. O se puede buscar algún otro tipo de definición de libre albedrío sin descartar que exista, porque ya sabemos por este argumento independiente, que se llaman casos Cambridge, que el libre albedrío no se definiría como la capacidad de haber obrado de forma diferente. Entonces, si entendemos así el libre albedrío, el argumento inicial en contra de la existencia de Dios pues no tendría ningún tipo de efecto, porque la noción de libre albedrío que está utilizando no sería la aceptada por el oponente. Entonces, bueno, pasando a un siguiente argumento. Este es muy conocido, se llama el argumento del ocultamiento divino, que también hay varias versiones. El filósofo más famoso por desarrollarlo es J.L. Schellenberg, y básicamente se basa en la idea de que si Dios es perfecto amor y quiere una relación con nosotros, y Dios además es omnipotente, es decir, no hay nada que le pueda impedir tener una relación con nosotros, sería un problema que haya gente que no creyese en Dios. Es decir, el hecho en sí de que haya personas que no creen en Dios es evidencia en contra, porque Dios querría que todo el mundo crea en Él y que tenga una relación, digamos, estrecha con Él, ¿no? Especialmente lo que remarca Schellenberg es que es especialmente problemático el no creyente no resistente, es decir, aquel que no cree en Dios pero que no está oponiendo resistencia a esa creencia, sino que incluso desearía que Dios existiese, o simplemente que lo está mirando de forma no sesgada, que está mirando la evidencia, está mirando lo que se le presenta en la vida de forma objetiva. Entonces el argumento sería, si existe un Dios cuyo amor es perfecto para todas las personas, no existirían las personas no creyentes y que no oponen resistencia a la creencia. Pero sí existen este tipo de personas, por lo tanto Dios no existe. ¿De acuerdo? ¿Qué posibles respuestas hay a este argumento de Schellenberg? Pues por ejemplo, el filósofo Peter van Inwagen responde de que Dios podría tener razones suficientes para no establecer esa relación con todo el mundo en todo momento. Por ejemplo, dice van Inwagen que hay formas de creer en Dios, es decir, claro, para que se entienda mejor, un punto importante del argumento es que pues nosotros, para tener una relación con alguien, necesitamos ser conscientes de que esa persona, esa cosa, lo que sea, existe. Si yo no creo que Dios exista, yo no puedo tener una relación con Él. Entonces, lo que diría van Inwagen es que podría haber formas epistémicas de acceder a la creencia en Dios, o sea, es decir, yo podría empezar a creer en Dios a través de determinadas vías que no necesariamente me llevasen a una relación estrecha con Él. Es decir, si yo, por ejemplo, mediante, en un momento de mi vida X, mediante la vía tal, adquiero la creencia en Dios, quizás esa no sea una vía que después me permita establecer una relación estrecha, porque la relación con Dios no se basa únicamente en creer en Él, que sería pues una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Requeriría, por ejemplo, de digamos, desarrollar determinadas virtudes, desarrollar determinadas actividades o comportamientos, como puede ser rezar o asistir a determinados sacramentos o lo que sea. Entonces podría ser que en un momento determinado de mi vida, si yo llego a creer en Dios, por ejemplo, con un argumento concreto, de alguna forma yo no tenga incentivos o no me procure
una relación estrecha en ese sentido, únicamente me procura el conocimiento y una relación, digamos, deficiente con Dios. Si este caso del que está hablando Baninwagen es meramente posible, ni siquiera hace falta que se haya dado o se dé la realidad a una persona concreta, el argumento fallaría, porque el argumento, al ser un argumento deductivo con que haya una posibilidad de que eso no sea así, ya el argumento fallaría en ese sentido. Sin embargo, podría decir Schellenberg o el ateo que esté proponiendo el argumento del ocultamiento divino que no hace falta plantearlo en términos deductivos, que se puede plantear en términos abductivos, que simplemente el hecho de que exista este tipo de personas, los no creyentes, no resistentes, es evidencia a favor de que Dios no existe. Entonces puede ser que sea evidencia más o menos determinante, evidencia más o menos fuerte, pero que efectivamente es evidencia a favor de esa proposición. Y que lo que lo que ha digamos, expresado Baninwagen con esta réplica, pues no haría nada por invalidar el argumento de forma abductiva, porque ahí de lo que se trataría sería de buscar una explicación de por qué nuestra expectativa de la realidad, que es decir, si Dios existe, es puramente amoroso, quiere una relación con nosotros y demás, pues todos la tendríamos, no se corresponde con lo que nosotros vemos en el día a día. O sea, haría falta una explicación por parte del teísta para explicar por qué no se corresponde, digamos, una cosa con la otra. Otra posible respuesta a esto es entonces la que da el filósofo Stephen Napier, que habla, por ejemplo, del caso de los milagros, que también trata Schellenberg en primer lugar. Schellenberg dice que el no creyente, no resistente, por ejemplo, cuando estudia casos de milagros que se han alegado, digamos, ¿no? que hay gente que ha proclamado que se han realizado o se han producido determinados milagros, si uno los estudia y simplemente encuentra que hay posibilidad de explicaciones naturales para todos ellos, es decir, con que exista la mera posibilidad de que haya una explicación natural para todos los milagros que se han proclamado, pues que ya podrías desechar esa posición y tú no te estarías resistiendo al creyente porque estás buscando una explicación racional alternativa. Sin embargo, lo que dice Napier es que esta posición está asumiendo el naturalismo, es decir, está ya asumiendo la posición contraria. ¿Por qué? Porque se está partiendo de yo primero tengo... lo que se asume es que sí o sí va a haber una explicación naturalista, es decir, lo primero que voy a buscar no es algún tipo de explicación de este hecho que se proclama un milagro, no voy a buscar qué es lo más razonable, qué es lo más probable, sino yo ya voy a estar buscando activamente cómo explicar el milagro, el supuesto milagro de forma natural. Y esa no es una posición, digamos, imparcial, ya es una posición resistente en el sentido de ya está partiendo del punto de vista naturalista. Entonces, bueno, evidentemente a estas réplicas se podrían dar otras contrarréplicas y otras contrarréplicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora voy a pasar a comentar los dos argumentos a favor de la existencia de Dios, los argumentos teístas. En primer lugar, el argumento sobre el ajuste fino, que en este sentido es un argumento bastante conocido y que se suele plantear de forma abductiva también. Lo primero es que la ciencia moderna ha descubierto que ciertos parámetros del universo son muy específicos y que si variaran ligeramente no podría haber ni siquiera no podría darse la vida humana. Es decir, que parece que si algunos de los parámetros, como pueden ser la gravedad, la constante cosmológica, la fuerza de la energía nuclear, la amplitud relativa de las fluctuaciones de densidad y tropecientas más, algunas de ellas o solo una de ellas variase mínimamente, en cuestión por ejemplo de un decimal, el universo sería completamente inhabitable. Es decir, todas las constantes parecen ajustadas finamente para que pueda existir la vida humana. Entonces, dado este hecho que ha descubierto la ciencia, se plantean pues dos hipótesis. Una sería la hipótesis de la indiferencia, por un lado, la hipótesis del azar, y por otra, la hipótesis del diseño, que podríamos establecerla como que hay un Dios creador que ha establecido precisamente esos parámetros porque quiere que haya vida, ¿no? Hay una intención detrás. Por un lado sería
causa no intencional y por otro lado una causa intencional. La probabilidad de que sea de forma azarosa es casi cero, es decir, es cercana a cero, sería 0,000, creo que son no sé cuántos miles de decimales, 0 y luego 1, de que sea de azar, según lo que establece la ciencia. Y claro, y la probabilidad de que se dé este tipo de universo, si existe Dios, pues parecería pues, que es bastante elevada, porque Dios parece que tiene como, digamos, razones para crear criaturas que le conozcan y puedan participar de su bien y de su amor, etcétera, etcétera, y puede crear un montón de cosas diversas y maravillosas y multiplicarlas y demás. Entonces parecería que el tema del ajuste fino del universo es evidencia a favor de que Dios existe frente a que no existe. Una respuesta que suelen dar los filósofos ateos como Elliot Sober es el principio entrópico, es decir, que tenemos un sesgo a observar los escenarios compatibles con las propias observaciones. Entonces, es decir, que no podríamos observar el universo de otra manera, o sea, necesariamente si estamos existiendo en nuestro universo estamos sesgados a observar el universo que existe y que efectivamente está finamente ajustado. El principio sería, existimos, y si existimos, las constantes están bien, o sea, las constantes de las que estábamos hablando antes, de la gravedad y tal. Pero claro, el principio entrópico realmente no es existimos y si existimos las constantes están bien, simplemente valdría con si existimos las constantes están bien. O sea, valdría el condicional, que es precisamente lo que está planteando el argumento. Si el universo fuese de otra manera, no existiríamos. Una forma de ver por qué lo del principio entrópico pues no funcionaría sería el ejemplo que ponen filósofos como John Leslie o Alvin Plantinga sobre el escuadrón de fusilamiento. Imagínense que yo estoy frente a un paredón y me van a fusilar unos 40 soldados. A la cuenta de 3 disparan todos hacia mí. Sin embargo, pasan 10 segundos y yo veo que estoy vivo. Si el principio entrópico fuese verdad, en el sentido de manera análoga a como se está utilizando para rechazar el argumento del ajuste fino, yo tendría que preguntarme cómo es que sigo vivo, es decir, plantear de que realmente, por ejemplo, la hipótesis de plantear la hipótesis de o se han equivocado todos o no tenían intención de matarme, que parece lo más probable, que en este caso había una intención clara de no matarme porque habían 40 disparando hacia mí. Sería una pregunta absurda que no tendría sentido plantear porque, bueno, si es el escenario en el que estoy, vamos, si me hubieran matado no podría planteármelo, ¿no? Sería la respuesta. Otra respuesta que suelen dar los ateos al argumento del ajuste fino es el tema del multiverso. Es decir, que si existiese algún tipo de multiverso, por ejemplo, como infinitas posibilidades, pues, o sea, que existiesen realmente, es decir, que no fuesen solo posibilidades, sino que fuesen actuales, o sea, que ahora mismo hubiesen multiversos por ahí, pues estarían actualizadas pues todas las verdades posibles, todos los hechos posibles, todos los mundos posibles existirían en el multiverso, por lo tanto no sería sorprendente que en uno de ellos existieran. Lo primero es que en general este realismo modal, es decir, que todas las posibilidades existan, es muy contraintuitivo, es decir, sería una primera objeción que muy poca gente quiere creer que que existe cualquier tipo de cosas, es decir, que realmente existen universos, por ejemplo, donde existe Spider-Man o cosas por el estilo. Entonces, más allá de esto, una crítica que se hace a la postulación del multiverso como hipótesis mejor, una hipótesis, digamos, que puede competir con la teísta, con la intencionalidad de un Dios creador, es la falacia del jugador inverso, que sería, si yo entro a un casino y veo a un tipo que acaba de ganar un montón de dinero, yo establecer de ahí las probabilidades de ganar son muchas. Es decir, esto aplicado al tema del multiverso sería yo no tengo, lo del multiverso no valdría porque yo tendría que plantear cuáles son las probabilidades de que este universo concreto esté diseñado para la vida y no las probabilidades dentro del conjunto de universos.
Es decir, las probabilidades después, cuando yo vaya a apostar, no se ven influidas por el que acaba de ganar. Entonces yo solo tendría que ver las probabilidades de este universo en concreto y por lo tanto que exista un multiverso no es indiferente para valorar la hipótesis de indiferencia o la hipótesis teísta. También hay una contrarréplica a esto y es que la falacia del jugador inverso en este caso no funciona. Porque el jugador que entra y ve al otro que acaba de ganar realmente se podría haber encontrado cualquier otra situación. Se podría haber encontrado una situación en la que todo el mundo está perdiendo. Mientras que en nuestro caso, en este universo, no podríamos encontrarnos otra situación. Entonces parecería que la réplica de esta analogía pues, podría no ser acertada. Entonces, bueno, pues este es un poco el contexto dialéctico también, tipos de respuesta y tal que se dan al argumento del ajuste fino. Y para terminar voy a hablar de otro argumento a favor de la existencia de Dios. Yo creo que es muy sencillo de seguir y bueno, no es tanto a favor de la existencia de Dios, sino en contra de la posición contraria, en contra de la posición naturalista de que solo existen los hechos naturales. ¿Qué sería el argumento? Tenemos percepción de belleza. Si tenemos percepción de belleza, el naturalismo es falso, por lo tanto el naturalismo es falso. Lo que intenta trasladar el argumento es que el naturalista, que solo cree en las entidades naturales, que solo existe el mundo material, no tendría ninguna forma de explicar por qué nosotros tenemos una percepción estética, porque nosotros cuando vemos un atardecer, por ejemplo, sentimos gozo, sentimos satisfacción, sentimos sublimación estética. O sea, que el naturalista no tendría forma posible de explicar el síndrome de Stendhal, por ejemplo, ¿no? Cuando uno llega a la ciudad de Venecia, por ejemplo, se dice que uno, puedo dar fe de ello porque me pasó lo mismo, pues se dice que uno padece el síndrome de Stendhal y es que se queda completamente bloqueado ante la abrumadora belleza que está percibiendo, ¿no? Y este sería un poco el argumento. ¿Qué posibles respuestas habría? Bueno, lo primero es plantear el antirrealismo estético, es decir, bueno, no existen verdades objetivas con respecto a la belleza, por lo tanto el argumento no funciona. Más allá de problemas que pueda tener el antirrealismo estético, como que las razones para rechazarlo suelen ser las mismas razones que te obligarían a rechazar también la normatividad tanto moral como epistémica, es decir, si rechazas que existen verdades estéticas, también podría ser que tuvieses que rechazar verdades morales y epistémicas, que no mucha gente quiere hacer, especialmente las epistémicas, porque entonces ya no tienes noción de lo que es verdad y lo que es mentira. Estos se llaman pues, argumentos juntos en la culpa, es decir, que si cae una proposición caen otras con ellos, ¿no? En este caso, el filósofo Terence Cuneo tiene un libro que se llama The Normative Web, que precisamente habla de esto, que lo estético, lo moral y lo epistémico forman conjuntamente una red normativa y que si te quieres cargar uno, te los acabas cargando a los demás. Pero bueno, más allá de estos problemas, simplemente se puede responder que esta crítica no afecta en absoluto al argumento, porque el argumento no ha dicho que existan verdades con respecto a la belleza o a las verdades morales. Lo único que ha dicho es que nosotros percibimos eso, no que eso efectivamente esté en la realidad, por lo tanto esa réplica no valdría. Luego, el naturalista podría dar una explicación alternativa, es decir, podría tratar de explicar por qué, bajo su punto de vista, bajo su cosmovisión, sí puede explicar por qué tenemos esa percepción estética y que por lo tanto el argumento no funciona. Como suelen hacer esto es mediante la teoría de la evolución. De la misma forma, por ejemplo, que tratan de explicar en muchos casos la moralidad en base a esto, es decir, la supervivencia depende de la cooperación y por eso evolutivamente hemos buscado formas e ideas que nos ayuden a cooperar entre nosotros para poder sobrevivir, es decir, para la procreación y la supervivencia de la especie. Lo mismo sucedería con las cuestiones estéticas. De la misma forma que percibimos verdades morales o que tenemos una noción de moralidad por los motivos evolutivos, lo mismo sucedería con los motivos estéticos. Sin embargo, una respuesta que se puede dar a esto es que pese a que el ejemplo de la moralidad que ponen con la cuestión de la cooperación puede parecer plausible, más allá de otros ejemplos morales que puedan no serlo tanto, en los casos estéticos no parece que la explicación evolutiva esté clara. Por ejemplo, hay un montón de bestias peligrosísimas en la naturaleza que nosotros consideramos bellas y que incluso pagamos entradas para ir a observarlas en zoológicos. Por ejemplo, consideramos que un león o un tigre es una cosa bella, es decir, los dibujamos, los observamos, nos recreamos con el movimiento de bestias animales muy feroces y muy peligrosas.
Sin embargo, desde un punto de vista evolutivo no parece ser que tenga mucho sentido esto. Lo que nos tendría que causar en todo caso sería como repulsión o ganas de salir corriendo. El hecho de que viajemos a países perdidos por el mundo, donde podamos encontrar peligros, o que incluso nos arriesguemos a subir a un avión simplemente para visitar lugares y apreciarlos estéticamente, pues no parece que vaya muy inclinado hacia el instinto de supervivencia y hacia la procreación de la especie. Entonces no veo cómo el naturalismo en este sentido está explicando esa percepción. Y más allá de eso, la teoría de la evolución lo que explicaría serían los comportamientos, no los estados mentales. Es decir, la evolución lo único que provocaría es que yo tenga comportamientos de si me va a atacar un león, huya del león. O que si estoy en una situación de peligro, corra. Pero la evolución no requiere para mi supervivencia que yo en ese momento tenga una creencia u otra. O sea, es decir, no requiere la creencia de, ay, estoy en peligro, voy a correr. Yo podría estar pensando en ese momento, tengo ganas de comerme un batido de chocolate, pero mientras corra, yo sobrevivo. Entonces no hay ningún tipo de, parecería, programación evolutiva que lleve a que mis creencias estén ajustadas con el mundo externo, y mucho menos con cuestiones estéticas que parecen ir incluso en contra de la propia supervivencia de la especie. Entonces, bueno, por concluir, hemos visto pues, la importancia de tratar la cuestión, digamos, metafísica y epistémica de la existencia de Dios y si creemos o no en él, para luego determinar en otros debates sociológicos y políticos qué influencia tiene la verdad, por ejemplo, de una religión o no en ellos. Hemos visto errores básicos que se suelen cometer de manera popular al argumentar sobre este tipo de temas. Hemos especificado los contextos dialécticos y cómo uno debe comportarse, qué metodologías hay para argumentar y investigar sobre estos temas. Y por último, hemos puesto de ejemplo pues, 4 argumentos y algunas réplicas y contrarréplicas de los mismos, para ver que estos temas realmente son complejos y son profundos y no deberían, pues, digamos, desestimarse con un comentario banal o sin pensarlos realmente en profundidad. Y con esto termino la turra filosófica del año 2024. Espero no haberles aburrido mucho y muchas gracias. Cualquier pregunta, crítica que tengan, aquí estoy.